Jesús Adrián Romero, conocido por la increíble música de adoración, por su fe, escribió en su libro Besando mis rodillas, él dijo lo siguiente: la necesidad y la escasez nos enseñan, nos ubican y nos centran. Sí, la necesidad y la escasez nos enseñan, nos ubican y nos centran. Después del verano, después de ese trabajo que hicimos, inevitablemente llega el otoño con sus días grises. El otoño es un tiempo de cambio. Se parece a la primavera, pero al revés. En el otoño las hojas empiezan a secar, a caer. Las flores que nacieron en primavera empiezan a morir un poco. En el otoño empieza a soplar, el viento es un poco más fuerte de lo normal, las lluvias se hacen mucho más torrenciales, más continuas, los días grisáceos son el pan de cada día. En el otoño notamos como los días se hacen cortos, en el otoño los días se nublan. Y en el otoño espiritual y nuestra actitud empieza a cambiar inevitablemente. Muchos en su otoño espiritual empiezan a vivir ansiedad y depresión. Sí, los cristianos también vamos al psicólogo, pero entendiendo que hay una depresión clínica, también hay una depresión y una ansiedad espiritual. Esa depresión y esa ansiedad espiritual son resultado de nuestra desconexión con Dios, de empezar a perder nuestra identidad, nuestro norte. El propósito que habíamos obtenido en el verano, en el otoño, empieza a verse fuertemente cuestionado. Nuestros talentos empiezan a ver fuertemente decaídos. Nuestra actitud empieza a cambiar completamente. En el otoño muere el verano. Y entre más trabajo y más productivo haya sido nuestro verano, nuestro otoño se va a tornar mucho más gris. En el otoño espiritual empezamos a notar que hay cosas que empiezan a dejarse, empiezan a morir. Aunque nos aferremos a ciertas cosas, que abracemos otras, inevitablemente vamos a tener que soltarlas, tendrán que morir. No necesariamente empezamos a soltar o a dejar lo que nosotros creemos que está mal. Muchas veces tenemos que dejar morir y soltar lo que nosotros creemos que está bien. En ese otoño espiritual empezamos a ver que ese trabajo que en el verano nos producía mucho deleite se vuelve una carga, una monotonía. Y así empezamos a ver cómo los resultados que antes teníamos con mucha mayor facilidad en el otoño empiezan a ser más difíciles. En este tiempo espiritual es normal que todo se vuelva rutina, nuestro ministerio, nuestro talento, nuestra fe. Empezamos a hacer las cosas mecánicamente y por responsabilidad y no con la misma pasión que la hacíamos antes. En la vida de Jesús podemos ver el otoño espiritual. Pasa de ser tan popular a ser perseguido, pasa de la amistad a la traición, lo empiezan a malentender. La gente que antes lo seguía ahora lo acusa. En Mateo capítulo 26 versículo 38, Jesús les dice a sus discípulos desde su corazón: mi alma está cansada hasta la muerte, estoy cansado y necesito orar. Inevitablemente Jesús estaba pasando por el otoño espiritual de su vida. En este periodo, al igual que en Jesús, muchos sienten desánimo, tristeza, tienen esa necesidad de sentir esa compañía constante. En el otoño se pierde la alegría de la primavera y las fuerzas del verano. En el otoño nos inunda la incertidumbre. Nos cuestionamos nuestro propósito, cuestionamos si debemos seguir yendo a la iglesia, si debemos seguir tocando, si debemos seguir cantando. En el otoño los cuestionamientos se vuelven cotidianos. Es probable que muchas personas en el otoño que antes eran cercanas a nosotros empiecen a levantarse contra nosotros. Pueda que porque estés yendo a la iglesia, porque creas en Jesucristo y tu familia empieza de pronto a perseguirte, a acusarte, a señalarte, a menospreciarte. En tu colegio empiezan a perseguirte, te están diciendo por qué lo estás haciendo. Y no podemos pasar del otoño a la primavera sin que la lluvia torrencial no se convierta en nieve. Y ahí es cuando por primera vez empezamos a sentir que el frío empieza a doler, empieza a incomodar, empieza a afectar. La pregunta para ti es: ¿estás en el otoño de tu vida? ¿Tu fe está siendo probada? ¿Donde tu actitud hacia la iglesia está siendo probada? ¿Estás en el otoño espiritual de tu vida?